La luz del sol se filtraba a través de las delicadas cortinas de encaje, posándose sobre mi rostro con una calidez reconfortante. Me removí, todavía adormilada. Todo mi cuerpo me dolía con una agradable sensación de cansancio, como después de una larga carrera. Pero mi corazón era dulce, como si estuviera bañado en miel. Ayer fue mi boda con Harrison Sterling. Todo había sido perfecto. Deslizarme en el vestido hecho a medida, tomar el brazo de mi padre, caminar por el pasillo carmesí hacia el hombre que prometió amarme toda la vida, las bendiciones de nuestros invitados, las risas de mis sobrinos, y la mirada profunda y embriagadora en sus ojos mientras deslizaba el anillo en mi dedo. Cada detalle se repetía en mi mente, en un bucle interminable que mantenía una sonrisa fija en mis labios. Lyanna Sterling, susurré para mí. Esposa. Hundí el rostro en la almohada a mi lado, que aún olía a Harry, y sonreí. Justo entonces, mi teléfono móvil, sobre la mesilla de noche, vibró con insistencia. La vibración brusca rompió la dulce tranquilidad de la habitación. Lo tomé torpemente, miré la pantalla, un número desconocido, probablemente la organizadora de la boda o el hotel con algún asunto pendiente. Dada la magnitud del evento de ayer, no era extraño. Me aclaré la garganta, intentando sonar más despierta, y respondí: «Hola, buenas tardes». Al otro lado se escuchó la voz de un hombre, baja y un poco nerviosa. Primero confirmó mi identidad. ¿Puedo hablar con la señorita Lyanna Croft, la novia del evento de ayer en el Sarapina Grand? Sí, soy yo. Sentí un destello de confusión. Esa voz no sonaba como la de nuestra coordinadora de boda tan entusiasta. ¿Quién es? Por favor, señorita Croft, señorita Sterling, quiero decir. Mi nombre es el señor Davis. Soy el director de banquetes del Sarapina Grand. Se presentó, pero su tono carecía de la calidez y profesionalismo típicos del personal de un hotel. En cambio, bajó la voz, haciéndola sonar extraña, casi conspirativa. Lamento molestarla en su primer día como mujer casada, pero hay un asunto de extrema importancia que necesitamos informarle de inmediato. Mi corazón comenzó a latir más rápido sin razón aparente. ¿Extrema importancia? ¿Qué podía ser tan importante como para que el hotel necesitara encontrarme ahora mismo? ¿Un problema de facturación? ¿Olvidamos algo valioso? Señor Davis, por favor, dígame qué ocurre, dije, incorporándome en la cama. El señor Davis pareció tomar una respiración profunda antes de continuar, su voz bajando aún más, casi hasta un susurro. Se trata de las grabaciones de las cámaras de seguridad, del circuito cerrado de televisión de la recepción de su boda ayer. Es política del hotel crear copias de respaldo y realizar revisiones rutinarias del material de eventos importantes. Esta mañana, nuestro personal de seguridad, al revisar las grabaciones del Salón Cristal y las áreas adyacentes, encontró algo que no está bien. Algo que no está bien. Mis dedos se tensaron alrededor del teléfono. ¿Qué quiere decir con que no está bien? ¿Falta algo? ¿Hubo una brecha de seguridad? Una vaga inquietud reemplazó mi molestia inicial. No es un robo ni un problema de seguridad típico, negó rápidamente el señor Davis. Hizo una pausa, como si eligiera sus palabras, y finalmente pareció decidirse, acelerando su discurso. Señorita Sterling, no me siento cómodo hablando de los detalles por teléfono. La situación es delicada. Incluso podría decirse que es seria. Le aconsejamos encarecidamente que venga al hotel personalmente para revisar la grabación original del circuito cerrado de televisión de un momento y lugar específicos de ayer. Necesita verlo usted misma para comprenderlo. Venir en persona, revisar grabación, un momento y lugar específicos. Se me cortó la respiración. ¿Qué demonios podía haber ocurrido en mi boda que fuera tan grave como para obligarme a ver una grabación? ¿Alguien irrumpió y causó una escena? Pero antes de que pudiera pensar más, las siguientes palabras del señor Davis atravesaron mis oídos como fragmentos de hielo, dejándome paralizada. Un escalofrío helado me recorrió el cuerpo. Además, señorita Sterling, su tono era grave, casi de advertencia. Por favor, asegúrese de venir sola. No le diga a nadie, especialmente no a su esposo, el señor Harrison Sterling.
Hasta que comprendamos el contexto completo de esta situación, por favor no le revele nada sobre esta llamada ni sobre la revisión de las grabaciones. Es muy importante. Por favor recuerde, no le diga nada a Harry. ¿Por qué? Esta boda era sobre los dos. ¿Qué podría necesitar mantenerse en secreto de él? Un profundo sentimiento de temor me invadió. Especulaciones salvajes inundaron mi mente y luego se retiraron, dejando un residuo frío. ¿Podría Harry haber hecho algo durante la recepción? Imposible. Estuvo a mi lado todo el tiempo, perfecto e intachable. Señor Davis, ¿qué ocurrió exactamente? ¿Puede darme alguna pista? Esto es demasiado extraño. Mi voz se había convertido en un susurro tembloroso y ronco. Señorita Sterling, entiendo su confusión y ansiedad, pero como no puedo juzgar con precisión la naturaleza y gravedad de este asunto, estoy aún menos capacitado para sacar conclusiones por teléfono. La grabación requiere su interpretación. El hotel solo puede proporcionar un registro factual. Las dinámicas interpersonales y la realidad detrás de ellas, no tenemos ni el derecho ni la capacidad de juzgarlas. Su tono era profesional, aunque detecté un matiz de simpatía. Por favor, por su propio bien, venga tan pronto como pueda. La estaré esperando en el centro de control de seguridad en el subsuelo 2. Cuando llegue, llame a este número y saldré a recibirla. Recuerde, venga sola. La llamada terminó. El tono largo y monótono resonó en la habitación, pero yo permanecí inmóvil en la cama nupcial, con el teléfono en la mano. La luz del sol seguía siendo cálida y brillante. El aire aún conservaba el tenue aroma dulce de los arreglos florales de ayer. Pero todo quedó envuelto en una nube oscura y ominosa por esa misteriosa llamada. No le digas nada a Harry. Esas palabras resonaban en mi mente como un canto malévolo. Miré la almohada vacía a mi lado. Harry se había despertado hacía rato. Me dijo que tenía una llamada urgente de conferencia internacional con la oficina de Londres que debía atender en su despacho en casa. Cuando se fue, me besó suavemente la frente y dijo: «Duerme un poco más, cariño. Te prepararé el desayuno después de mi reunión». Tan considerado, tan normal. Y sin embargo, las palabras del gerente del hotel eran como una espina clavándose en la frágil burbuja de felicidad que acababa de construir. ¿Debía ir? La lógica me decía que podía tratarse de un malentendido o incluso de una broma cruel. Tal vez solo era una grabación de algún momento trivial mal interpretado. Harry me amaba. Había puesto el corazón en esta boda. No podía ser. Pero en el fondo, una voz pequeña y afilada insistía: «Ve, Lyanna. Tienes que ir. Si no lo haces, podrías arrepentirte el resto de tu vida». Apreté los dientes. Aparté las sábanas y me levanté. Mis pies descalzos se hundieron en la alfombra mullida, pero no sentí calor alguno. Me cambié rápidamente a ropa sencilla e informal, até mi cabello largo y traté de no hacer ruido al acercarme a la puerta del dormitorio. Me detuve. Miré hacia atrás la habitación bellamente decorada, llena de la alegría de una pareja recién casada. Luego giré lentamente el pomo y salí. La puerta del despacho estaba cerrada. Podía oír tenuemente el inglés fluido de Harry, su voz seria y concentrada. Conteniendo la respiración, crucé el salón de puntillas, tomé las llaves del coche de la mesa de la entrada y salí de nuestra casa como una ladrona. Durante todo el trayecto hasta el Sarapina Grand, mi corazón golpeaba contra mis costillas. Mis palmas estaban húmedas de sudor. Me repetía que tenía que ser un error, que el hotel estaba exagerando. Tal vez solo grabaron un malentendido incómodo. Harry me amaba. No podía ser. Pero la advertencia, «No le digas nada a tu esposo», me perseguía como un fantasma. Al llegar al hotel, evité el opulento vestíbulo principal. En su lugar, estacioné en un rincón apartado del garaje subterráneo, tal como el señor Davis había indicado. Luego llamé a su número. Menos de 2 minutos después, un hombre de mediana edad con uniforme de gerente y expresión sombría emergió de una discreta puerta de escalera de emergencia. Miró a su alrededor rápidamente antes de caminar con paso firme hacia mi coche. «Señorita Sterling», dijo en voz baja. Asentí y bajé. «Sígame por aquí».
El señor Davis dijo poco más. Me condujo por la puerta hacia el corredor logístico del hotel. La iluminación era tenue, el aire estaba quieto y el único sonido era el de nuestros pasos. Tomamos un ascensor interno para el personal, que requería tarjeta de acceso, directamente hasta el subsuelo 2. El silencio durante el trayecto era sofocante. El señor Davis claramente no tenía intención de explicar nada hasta llegar al destino. Ese silencio solo amplificaba la presión y el miedo en mi corazón. Finalmente nos detuvimos frente a una pesada puerta de acero con un cartel que decía Centro de Control de Seguridad. Solo personal autorizado. El señor Davis pasó la tarjeta e introdujo un código. La cerradura pesada hizo clic y se abrió. Dentro había una gran sala. Una pared entera estaba cubierta de monitores que mostraban transmisiones en tiempo real de cada rincón del hotel. Varios guardias uniformados estaban sentados frente a una consola, pero todos detuvieron lo que hacían y me miraron al unísono. Sus expresiones eran complejas. Había curiosidad, evaluación. Pero lo que me heló la sangre fue la mirada de lástima. Sí, lástima. Estaba segura de no haberla imaginado. Manny, por favor carga las grabaciones del Salón Crystal, el salón principal de recepción, así como la suite nupcial del segundo piso y el área de la escalera de emergencia adyacente desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde de ayer. Concéntrate en los segmentos que marqué esta mañana, instruyó el señor Davis a un joven guardia. Luego se volvió hacia mí, señalando una pequeña oficina separada en una esquina. Señorita Sterling, veamos aquí. Con pasos inestables lo seguía al pequeño cuarto. Dentro solo había un escritorio, 2 sillas y un monitor de alto rendimiento. El guardia llamado Manny trajo rápidamente un disco duro portátil, lo conectó al ordenador, hizo unos cuantos clics y salió en silencio, cerrando la puerta tras de sí. Ahora solo estábamos el señor Davis y yo en la habitación, con el monitor brillando con una tenue luz azul. Señorita Sterling, la voz del señor Davis sonaba inquietantemente fuerte en el pequeño espacio. Por favor, prepárese. Lo que está a punto de ver puede ser extremadamente perturbador. ¿Está segura de que quiere verlo ahora? Miré la pantalla oscura, mis uñas clavándose en mis palmas, reuniendo toda mi fuerza. Asentí. El señor Davis suspiró, movió el ratón y abrió un archivo de vídeo. La pantalla se iluminó. La imagen estaba en color, alta definición. El ángulo provenía de una esquina alta que mostraba el área justo afuera de la suite nupcial del segundo piso que había usado ayer. No había cámaras dentro de la suite. La marca de tiempo mostraba las 2 de la tarde. La ceremonia acababa de terminar y yo estaba abajo saludando a los invitados en el salón. Nadie debería haber estado en la suite. Solo la ropa informal que me había quitado y algunos objetos personales estaban sobre el sofá. De repente, la puerta de la suite se abrió. 2 personas entraron una tras otra y de inmediato cerraron la puerta con llave desde dentro. Cuando vi sus rostros, mi sangre se congeló. Toda la fuerza se drenó de mi cuerpo. Mis oídos zumbaban y el mundo se oscureció por un segundo. Eran Harry y Chloe, mi mejor amiga desde la infancia, mi dama de honor. Ayer, Chloe había llorado, diciéndome lo feliz que estaba de que yo hubiera encontrado mi felicidad, que Harry era un buen hombre y que debía atesorarlo. Había acomodado mi vestido, me había pasado pañuelos, había estado ocupada todo el día. Pero ahora, en esa grabación del circuito cerrado de televisión, en el momento en que la cerradura hizo clic, Chloe, que iba delante, se giró de inmediato y se lanzó a los brazos de Harry. Harry no mostró sorpresa ni resistencia. Naturalmente la rodeó con los brazos por la cintura, bajó la cabeza y la besó con fervor. No fue un beso superficial. Fue un beso profundo, apasionado, absorbente. Se aferraban el uno al otro, con los brazos tan apretados que parecía que querían aplastarse. La mano de Chloe ya se deslizaba bajo la camisa de boda de Harry. Me cubrí la boca con la mano para no gritar. Una ola de náuseas me subió por la garganta. Mis ojos estaban muy abiertos. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, nublando mi visión, pero la escena grotesca quedó grabada en mis retinas. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez unos segundos, tal vez una eternidad, antes de que se separaran, jadeando,
con los cuerpos aún pegados. Luego escuché su conversación. Chloe usaba un tono que reconocía, pero impregnado de coquetería y queja que nunca le había oído. Harry, casi no podía soportarlo. Verte ponerle ese anillo en el dedo, verla apoyarse en tu hombro, tan dichosa, pensé que iba a volverme loca. ¿Cuánto tiempo más tenemos que escondernos así? Harry acarició su cabello. Su voz era un murmullo suave que tampoco había oído antes, pero que se deslizó en mis oídos como una serpiente venenosa. Cariño, solo ten un poco más de paciencia. Nos acabamos de casar ayer. Sería demasiado evidente pedir el divorcio ahora. Tienes que darme tiempo. 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 Siempre dices que necesitas tiempo, se quejó Chloe. No olvides el fondo fiduciario que su padre le dejó, sus acciones en la empresa y esa vieja casa familiar de su madre que está a punto de ser remodelada. Es mucho dinero. Ahora eres su esposo legal. Todo eso será mitad tuyo muy pronto. No vas a seguir fingiendo, ¿verdad? No me digas que le has tomado cariño de verdad. Harry soltó una risa fría y cínica. Ese sonido me hundió en un abismo helado. ¿Cariño? No seas ridícula. Esa estúpida chica, Lyanna. Además de su dinero, ¿qué más tiene? Es ingenua, crédula y aburrida. La he estado endulzando todo este tiempo por una razón. Cuando consiga lo que me corresponde, encontrar una excusa para deshacerme de ella será fácil. Entonces todo ese dinero será nuestro y tú no tendrás que seguir interpretando el papel de la hermosa dama de honor desconsolada. Chloe chilló de alegría y volvió a besarlo. Así me gusta. Ah, y su primo que trabaja en el banco. Parece sospechar de nosotros. El otro día le preguntó a Lyanna si tu proyecto de inversión era confiable. Debes tener cuidado. No te preocupes, dijo Harry, con voz llena de confianza calculada. Los contratos del proyecto son impecables. El dinero se está canalizando a través de varias capas. Está todo limpio. Su primo es solo un pequeño analista. Nada de qué preocuparse. Lo más importante ahora es mantener a Lyanna tranquila. No dejes que sospeche nada. Esperaremos unos meses hasta que sea el momento adecuado. Después de eso ya no pude oír lo que decían. Un fuerte zumbido en mis oídos lo ahogó todo. Me quedé desplomada en la silla como una marioneta de madera, el cuerpo frío, temblando sin control. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no podía emitir sonido alguno. Así que la boda perfecta que me hizo llorar de emoción ayer había sido, de principio a fin, una farsa meticulosamente planeada. El esposo que más amaba y la amiga en quien más confiaba mantenían una aventura a mis espaldas desde hacía quién sabe cuánto tiempo. No solo habían traicionado mi corazón, sino que además estaban conspirando abiertamente para apoderarse de mis bienes. Chica estúpida, ingenua, crédula, aburrida. Esa era yo. Toda la felicidad y seguridad que había sentido se derrumbaron en ese instante, convirtiéndose en la broma más triste y cínica imaginable. El señor Davis deslizó en silencio una caja de pañuelos hacia mí. Su rostro estaba lleno de incomodidad. Esperó a que me calmara un poco, aunque sabía que nunca lo haría, antes de susurrar: «Señorita Sterling, hay otra grabación de la escalera de emergencia. La hora es alrededor de las 3 de la tarde». Se encontraron de nuevo y hubo más. Una conversación más explícita sobre su plan para la transferencia de activos. ¿Aún quiere verla? Levanté la cabeza. A través de mis ojos empañados por las lágrimas vi a la vil pareja en la pantalla todavía abrazándose. Un dolor agudo y opresivo atravesó mi pecho, dificultándome respirar. Pero en medio del dolor y el frío sin límites, una chispa diminuta pero ferozmente ardiente se encendió en lo más profundo de mi corazón. Era rabia. Era odio. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. Cuando volví a levantar la vista, mis ojos seguían rojos y llenos de dolor, pero la devastación había desaparecido. Le dije al señor Davis, con la voz baja pero aterradoramente clara: «Muéstremelo. Muéstremelo todo». Y señor Davis, respiré hondo intentando que mi voz no temblara: «Esta grabación original del circuito cerrado de televisión, por favor asegúrese de que se mantenga segura para mí».
Necesitaré una copia. El señor Davis me miró, aparentemente sorprendido por mi cambio repentino, pero asintió de inmediato. No se preocupe. Tenemos procedimientos operativos estrictos. La grabación original no se divulgará sin autorización. En cuanto a una copia para su propia seguridad, por normativa no puedo simplemente entregarle un disco duro. Hizo una pausa. Pero si lo necesita, podemos cooperar proporcionando la evidencia pertinente dentro de los límites legales. Señorita Sterling, recuerde, no está sola. Algunas cosas requieren calma y, aún más, requieren el enfoque correcto. Sus palabras fueron como un sedante y también como un cubo de agua fría sobre mi cerebro sobrecalentado que me gritaba que regresara a casa y les arrancara el rostro. Tenía razón. No podía ser imprudente. Harry y Chloe claramente habían planeado esto durante mucho tiempo. Eran calculadores. Si volvía ahora y armaba un escándalo, además de alertarlos y quedar humillada y tachada de loca, ¿qué lograría? Tenía que mantener la calma. Tenía que verlo todo, registrarlo todo. Necesitaba saber cuán sucio era su plan, cuánto habían conspirado, y luego haría que devolvieran todo lo que habían tragado con intereses. Haría que esa pareja traicionera y vil recibiera la retribución más amarga que pudieran imaginar. Miré el monitor, que había comenzado a reproducir nuevamente la grabación, la sonrisa triunfante de Chloe y la falsa ternura de Harry. Ahora, en mis ojos, ya no eran cuchillos afilados que me causaban dolor, sino un adelanto de su trágico final. En el segundo día de mi matrimonio, mi mundo se derrumbó. Cuando salí de esa pequeña y sofocante habitación en el centro de control del circuito cerrado de televisión y volví a estar bajo las luces tenues del garaje subterráneo, el mundo exterior parecía haber cambiado. Seguía siendo de día, con la luz del sol colándose por las rejillas del garaje, pero sentí un frío que me recorrió desde la punta del cabello hasta la planta de los pies. El señor Davis me acompañó hasta el coche. Dudó, como si quisiera decir algo, pero al final solo susurró: «Señorita Sterling, es un camino largo. Cuídese». Asentí, sin fuerza siquiera para dar las gracias. Abrí mecánicamente la puerta del coche, me senté y encendí el motor. El aire caliente de las ventilaciones golpeó mi rostro, pero no podía dejar de temblar. La escena y la conversación de la grabación se repetían en mi mente como la maldición más cruel. Cada detalle era insoportablemente claro. La mano de Harry en la cintura de Chloe, Chloe de puntillas para alcanzar su beso, sus expresiones codiciosas y repugnantes mientras planeaban robar mis bienes, y la risa cínica de Harry cuando me llamó ingenua, crédula y aburrida. Mi corazón ya no sentía dolor. Era un vacío entumecido y hueco. Un viento frío lo atravesaba, pero no podía derrumbarme. Todavía no. Conduje hasta un lugar tranquilo junto al río, estacioné y apoyé la cabeza sobre el volante, dejando que las lágrimas silenciosas fluyeran. Después de desahogarme, me lavé el rostro con el agua fría del río. Mirando mi reflejo hinchado y demacrado en el espejo del coche, susurré, palabra por palabra: Lyanna. Las lágrimas no te salvarán. Te engañaron. Están conspirando contra ti. Tienes que hacer que paguen. Respiré hondo varias veces. Saqué mi neceser de maquillaje. Usé base y corrector para cubrir las huellas del llanto y me apliqué un poco de labial para no verme tan pálida. Solo entonces volví a arrancar el coche y regresé a la casa que se suponía era nuestro hogar. Al abrir la puerta, el aroma de la comida llenó el aire. Harry, con un delantal puesto, salía de la cocina con una bandeja de vieiras doradas que lucían deliciosas. Al verme, una sonrisa dulce apareció de inmediato en su rostro. «Cariño, ya volviste. ¿Dónde fuiste?» «Fui al mercado justo después de terminar mi llamada. Quería cocinar algo especial para ti. Ayer estuviste tan ocupada con los invitados que casi no comiste nada». Su sonrisa era tan natural, sus ojos tan atentos, su tono tan cálido. Si no hubiera visto su otra cara en esa grabación, me habría emocionado hasta las lágrimas y me habría lanzado a abrazarlo. Pero ahora esa sonrisa me parecía falsa y repugnante. Esa preocupación era como veneno cubierto de azúcar. Clavé las uñas en mi palma, obligándome a mantener la calma a través del dolor.
Luego intenté formar la sonrisa más natural que pude, teñida de un poco de cansancio. Oh, nada especial. Solo di una vuelta por el centro comercial cercano. Compré algunas cosas, dije con indiferencia mientras me cambiaba los zapatos. Señalé una bolsa que había comprado en una tienda de conveniencia de camino. Me duele un poco la espalda, probablemente por haber estado tanto tiempo de pie con tacones ayer. Ven, déjame lavarme y comemos, dijo Harry, tomando naturalmente mi bolsa e intentando rodear mi hombro con el brazo. Instintivamente me aparté, fingiendo agacharme para dejar la bolsa en el suelo, pero mi corazón golpeaba con fuerza en el pecho por ese breve contacto. Se me revolvió el estómago. ¿Qué pasa, cariño? La mano de Harry cayó. Me miró, con un destello de confusión en los ojos. Nada, dije, enderezándome y forzando una sonrisa. Solo me siento un poco pegajosa e incómoda. Voy a lavarme las manos primero. Caminé rápido al baño y cerré la puerta. Apoyada en la madera fría, respiré hondo, con sacudidas. El rostro del espejo estaba pálido, mis ojos llenos de un torbellino y un odio imposibles de ocultar. No puedes hacer esto, Lyanna. Lo notará al instante. Abrí el grifo, me eché agua fría en la cara una y otra vez, practicando una expresión normal frente al espejo. Solo cuando los músculos dejaron de sentirse rígidos, salí. En la mesa, Harry seguía siendo el esposo atento, sirviéndome comida, hablándome de su empresa, planeando nuestra luna de miel. Incluso mencionó: por cierto, Chloe escribió esta tarde para preguntar cómo estabas. Dijo que ayer estuvo tan ocupada que no tuvo ocasión de hablar contigo de verdad. Tu mejor amiga es increíble. Chloe, se atrevía a mencionar a Chloe. La mano con la que sostenía el tenedor se me tensó, los nudillos se me pusieron blancos. Bajé la cabeza rápido, me metí un bocado de arroz y murmuré algo. Tenía miedo de que, si levantaba la vista, la furia en mis ojos lo incendiara todo. Cariño, ¿de verdad estás cansada? No tienes buena cara, dijo Harry, alargando la mano para tocarme la frente. Esquivé su mano y dejé el plato. He perdido el apetito. Creo que me voy a recostar un rato. Está bien, descansa. Yo recojo, respondió, con el tono aún lleno de paciencia y afecto. Prácticamente huí al dormitorio. Cerré la puerta y me dejé caer al suelo, apoyada contra ella, sin fuerzas. Compartir mesa con el hombre que había destrozado mi mundo, escuchar su preocupación falsa y fingir que no había pasado nada. Esto era peor que el infierno. Pero sabía que solo era el comienzo. Tenía que aguantar. Durante los siguientes días viví como la persona que más despreciaba, una actriz con una máscara perfecta. Delante de Harry intenté interpretar el papel de la mujer ingenua y crédula, embriagada por la felicidad de recién casada. Le sonreía, respondía a sus gestos de cariño, aunque cada contacto me daban ganas de vomitar, hablaba con él de decorar nuestra nueva casa, e incluso de vez en cuando me hacía la mimada. Pero al mismo tiempo, con la excusa de ordenar el desorden de la posboda y gestionar algunos documentos de la herencia de mi padre, empecé a salir sola con más frecuencia, creando tiempo y espacio para mi investigación. Lo primero que hice fue contactar a mi primo Alex. Era el primo del que Harry y Chloe habían hablado en la grabación, el que trabajaba en un banco de inversión y sospechaba de ellos. Era 5 años mayor que yo y siempre había sido como un hermano mayor. Era íntegro y agudo. Antes de que mi padre falleciera, le había pedido personalmente a Alex que me cuidara. Por teléfono fui breve, solo coordiné vernos en un café tranquilo, lejos de nuestros sitios habituales. Cuando nos encontramos, Alex primero me felicitó por el matrimonio, pero luego frunció el ceño. Lyanna, te veo delgada y pálida. Harry no te está cuidando bien. Al oír su preocupación familiar, me ardió la nariz. Las lágrimas que llevaba conteniendo casi se me cayeron. Miré alrededor, bajé la voz y fui directa. Alex, necesito tu ayuda. Hay algo mal con Harry y Chloe. La cara de Alex se puso seria al instante. ¿Qué tipo de problema? ¿Qué descubriste? Estaba claro que llevaba tiempo sospechando. Omití los detalles más dolorosos,
pero le conté lo esencial de lo que vi en el circuito cerrado de televisión, su aventura y su plan para robarme mis bienes. Mientras escuchaba, Alex golpeó la mesa con el puño, haciendo que un cliente cercano se sobresaltara. Bajó la voz enseguida, pero la rabia en sus ojos era inconfundible. Ese desgraciado. Yo sabía que ese tipo tan pulido no era de fiar. Y Chloe, haciendo de hermana mientras te apuñala por la espalda. Lianna, ¿cuál es tu plan? ¿Quieres que busque a unos tipos y me encargue de él? No, Alex, no podemos ser imprudentes, lo corté. Llevan planeando esto mucho tiempo. Deben tener planes de respaldo. Necesitamos pruebas. Pruebas sólidas de cómo piensan mover los activos y qué está pasando realmente con ese proyecto de inversión. Si actuamos a lo loco, no conseguiremos nada. Alex respiró hondo, calmándose. Asintió. Tienes razón. Me dio tanta rabia. No te preocupes. Tengo contactos en el banco. Aunque no puedo revisar legalmente las transacciones detalladas de un cliente, si Harry está haciendo transferencias grandes o tiene actividad sospechosa en cuentas, puedo enterarme. Y ese proyecto de energía sostenible Blue Wave en el que te hizo invertir. Llevo tiempo con mala espina. El folleto es demasiado bueno para ser verdad. Poco realista. Tengo un amigo en auditoría corporativa. Le pediré que investigue discretamente el trasfondo y las credenciales del proyecto. Sentí una calidez en el pecho. En una crisis, la familia era lo único en lo que de verdad podías apoyarte. Alex, gracias. Pero tienes que tener cuidado. Que nadie sepa que estás investigando. No te preocupes. Tu primo no es idiota, dijo, con los ojos llenos de compasión. Lianna, siento mucho que estés pasando por esto, y mantenerte así de tranquila, es increíble. ¿Necesitas dinero o un abogado? Conozco a varios excelentes, especializados en fraude económico y divorcios. ¿Son de confianza? ¿Un abogado? Todavía no. Esperemos a tener más pruebas, dije, pensándolo un momento. Alex, ¿puedes ayudarme a encontrar un detective privado fiable? Nada grande. Solo para seguir los movimientos de Harry y Chloe, sobre todo cuando se vean a solas. A ver si consigue fotos o grabaciones. Alex se sorprendió un poco, claramente no esperaba que yo lo sugiriera, pero asintió enseguida. Vale, déjamelo a mí. Encontraré a alguien discreto y eficaz. Al salir de ver a Alex, me sentí un poco más firme. Al menos ya no peleaba sola. Pero sabía que el campo de batalla principal seguía en casa, con Harry. Necesitaba acceder directamente a su información más sensible. El despacho de Harry en casa siempre estaba cerrado con llave. Decía que guardaba documentos empresariales delicados y que le preocupaba que yo moviera algo sin querer. Antes respetaba su privacidad y nunca se me ocurría entrar. Ahora esa puerta cerrada escondía sin duda incontables secretos. Él llevaba la llave encima, pero yo sabía que tenía la costumbre de guardar una copia en un libro grueso en inglés, en la estantería del salón. Probablemente pensaba que, con mi falta de interés por textos académicos densos, jamás lo tocaría. Lo descubrí por casualidad un día, cuando lo ayudaba a buscar otro libro. En aquel momento me pareció un escondite excéntrico. Ahora era mi oportunidad. Un día, mientras él se duchaba, con el corazón a mil, tomé la llave de repuesto rápidamente, abrí la puerta del despacho, me colé dentro y volví a cerrarla con suavidad. El despacho estaba impecable. Su ordenador tenía contraseña. Probé varias combinaciones. La fecha de nuestra boda, su cumpleaños, incluso el cumpleaños de Chloe, todo incorrecto. No tenía tiempo. No me atreví a seguir probando. Miré el archivador. Estaba sin llave. Pasé los expedientes deprisa. La mayoría eran informes de empresa, copias de contratos de proyectos, todo parecía normal. Hasta que encontré una carpeta rígida, encuadernada, al fondo del último cajón. Al abrirla, la sangre se me heló otra vez. Dentro había varios documentos. Uno era un borrador de un poder general con mi nombre para firmar. Decía que yo le otorgaría a Harry plena autoridad para gestionar todos los activos a mi nombre,
incluidas retiradas del fondo fiduciario de mi padre, operaciones de mi cuenta de acciones e incluso la venta de bienes inmuebles. La fecha estaba en blanco, claramente listo para que me engañaran y lo firmara en cualquier momento. Otro era un acuerdo complementario del proyecto Blue Wave Energy. Los términos eran complejos, pero entendí el núcleo. Yo, como inversora, aportaría fondos de mi fideicomiso. Una gran parte se usaría para adquisición de tecnología en el extranjero y desarrollo de canales. Los destinatarios de esos pagos eran varias empresas pantalla registradas offshore de las que nunca había oído hablar. Era una trampa clara para desviar el dinero, o más exactamente, meterlo en sus bolsillos. También había varias tarjetas de visita de Chloe, pero su cargo no era el de ejecutiva administrativa en una pequeña empresa de comercio, como yo creía, sino directora de inversiones en una firma llamada HC Capital. Harry, Chloe, HC, qué nauseabundo. Usé el móvil para sacar fotos nítidas de cada página de esos documentos cruciales. Me temblaban tanto las manos que casi no podía enfocar. También encontré un teléfono viejo de esos de usar y tirar. Lo cargué, lo encendí, y descubrí que estaba lleno de conversaciones explícitas entre él y Chloe. Debía querer guardarlas como recuerdos de su dulzura, junto con varios recibos de hoteles. Las fechas venían de mucho antes de que nosotros nos casáramos. Justo cuando terminé de sacar la última foto y de devolver todo con cuidado exactamente a como lo encontré, se oyó que la ducha se detenía. Me congelé. Revisé rápido que no hubiera dejado ninguna huella, salí del despacho, cerré con llave y devolví la llave a su escondite. En cuanto me senté en el sofá y tomé una revista, Harry salió secándose el pelo con una toalla. «Cariño, ¿leyendo una revista?», preguntó con naturalidad. «Sí, solo hojeando», respondí sin levantar la vista, con miedo de que viera la tormenta que me ardía en los ojos. Unos días después, Alex tuvo noticias. Me dijo que, gracias a sus indagaciones discretas, la cuenta de empresa de Harry había tenido recientemente varias transferencias grandes disfrazadas como honorarios de consultoría o cargos por servicios hacia unas cuentas personales. Una de las titulares de esas cuentas era, confirmado, la madre de Chloe. Y sobre el proyecto Blue Wave Energy, su amigo averiguó que, aunque existía un proyecto con ese nombre registrado en la Comisión de Energía, era una iniciativa minúscula cuyos patentes tecnológicas principales habían sido compradas por una gran corporación años atrás. Lo que se estaba vendiendo ahora en el mercado era una estafa de inversión usando el nombre del proyecto antiguo. Al mismo tiempo, el detective privado envió algunas fotos e informes de vigilancia. En las fotos, Harry y Chloe se veían a escondidas en distintos lugares. A veces en un rincón de un café tranquilo, a veces abajo del edificio de Chloe. Eran íntimos, se tomaban de la mano, se abrazaban. En una incluso salían besándose dentro de un coche con los cristales empañados. El informe decía que se veían con frecuencia, casi cada 1 o 2 días, normalmente cuando yo supuestamente estaba de compras o cuando Harry decía que trabajaría hasta tarde. Cada foto, cada línea del informe era como un cuchillo romo serruchando mi corazón ya herido. Pero, extrañamente, después del dolor extremo llegó un entumecimiento frío y un odio que no dejaba de crecer. Las pruebas se acumulaban, las piezas encajaban. Sabía que Harry y Chloe también estaban acelerando sus planes. Chloe empezó a invitarme a salir más a menudo, fingiendo preocupación y tanteando con naturalidad qué había estado haciendo últimamente, si había revisado mis cuentas o si tenía dudas sobre el proyecto de inversión de Harry. Incluso me recordó amablemente que los hombres pueden cambiar después de casarse y que yo debía gestionar bien mis bienes, con inversiones estables. Justo ella, casualmente, decía conocer algunos buenos canales de inversión. Una trampa, sin duda. Harry, por su parte, se volvió aún más dulce y atento. Al mismo tiempo, empezó a mencionar de forma casual que le interesaba un fantástico proyecto inmobiliario en el extranjero. Podía ser una inversión o una futura casa de vacaciones, pero requería un capital inicial importante. Estaba insinuando que yo debería considerar usar el fondo fiduciario. Y también sacó la versión oficial de aquel poder. «Cariño», arrulló, «necesito centrarme en este gran proyecto nuevo de energía. Todo el papeleo,
las firmas y los pagos te van a parecer un fastidio. ¿Por qué no me firmas este poder y me lo dejas a mí? Yo lo gestiono todo. Tú solo tienes que ser la esposa feliz del jefe y disfrutar la vida. Al mirar su rostro aparentemente cariñoso y escuchar sus palabras supuestamente consideradas, se me revolvió el estómago. Pero tuve que poner una sonrisa ingenua y confiada. Cariño, eres tan bueno conmigo. Piensas en todo. Pero este documento se ve tan complicado. He estado un poco mareada estos últimos 2 días. ¿Puedo leerlo con calma antes de firmar? Además, nuestro dinero, es nuestro dinero, ¿verdad? Un destello casi imperceptible de impaciencia cruzó los ojos de Harry, pero la sonrisa no cambió. Claro, claro. Léelo con calma. Sin prisa. ¿No te encuentras bien? Vamos al médico. No hace falta. Seguro que es por no dormir lo suficiente, evadí. Sabía que mi demora terminaría despertando sus sospechas. Llevaban conspirando en la oscuridad tanto tiempo que no dejarían que su presa se les escapara. Y tenía razón. Una tarde volví de comprar y encontré señales sutiles de que habían registrado mi dormitorio. Mi joyero, el cajón donde guardaba documentos importantes y tarjetas del banco. No faltaba nada, pero las cosas estaban ligeramente fuera de sitio. ¿Qué buscaban? ¿Una copia del testamento de mi padre? ¿Documentos detallados del fideicomiso? Lo que me aterrorizó más fue que al día siguiente, en el fondo de la basura de la cocina, encontré una caja de medicina aplastada y rota. Con cuidado junté los fragmentos. Era de un psicofármaco con receta. Los efectos secundarios listaban claramente inestabilidad emocional, somnolencia y pérdida de memoria. La sangre se me heló. No solo querían mi dinero. Querían convertirme en una loca reconocida públicamente, una esposa inestable que, por trauma, había perdido la cordura y era incapaz de gestionar sus propios bienes, necesitando la tutela de su marido. Entonces Harry podría hacerse con todo legalmente, y yo probablemente sería atormentada hasta morir en un psiquiátrico o morir en un accidente. Qué cruel, qué meticuloso era su plan. El miedo me envolvió el corazón como una enredadera helada. Pero junto a él llegó una rabia y una determinación aún más fuertes, casi estallándome en el pecho. Ya no podía esperar. Tenía que atacar primero. Antes de que pudieran drogarme o fabricar un accidente, tenía que arrancarles la máscara. Mientras pensaba mi siguiente movimiento, llegó una llamada inesperada. Era el señor Davis, el director de banquetes del hotel. Su voz seguía baja y cautelosa. Señorita Sterling, lamento molestarla otra vez. Sobre las grabaciones del circuito cerrado de televisión del otro día, quizá haya un nuevo avance que necesita conocer. Una empleada de limpieza, una mujer llamada María, vino a verme ayer. Dijo que, mientras limpiaba la suite nupcial el día después de su boda, encontró un pequeño bolígrafo grabador que se había caído entre los cojines del sofá. Pensó que algún invitado lo había olvidado, así que lo entregó a objetos perdidos. Nadie lo reclamó. Recientemente me vio revisando su grabación de la boda y eso le despertó el recuerdo. Revisé el bolígrafo. Hay una grabación en el que podría serle útil. Si tiene tiempo, quizá podría venir otra vez. Hizo una pausa. Además, después de que usted se fuera la última vez, revisamos algunos registros de áreas relacionadas de fechas anteriores y encontramos que el señor Sterling y la señorita Chloe no eran visitantes primerizos de nuestro hotel. Hay varios registros visuales más. Otros registros, un bolígrafo grabador, entradas anteriores. Apreté el teléfono, el corazón acelerado. ¿Podía haber secretos aún más impactantes que yo no supiera? Voy para allá, dije sin dudarlo. Tras la llamada del señor Davis sobre el bolígrafo grabador, prácticamente volé de vuelta al Sarapina Gran. Era el mismo centro de control en el subsuelo 2, la misma habitación pequeña y sofocante. Pero esta vez, junto a la rabia y el dolor, mi corazón iba lleno de la ansiedad de aferrarme a un último hilo y de un mal presentimiento. La expresión del señor Davis era aún más sombría que la última vez. Dijo poco. Solo me entregó un pequeño bolígrafo grabador plateado y varias impresiones de capturas del circuito cerrado de televisión.
Señorita Sterling, esto es lo que María entregó. Hemos comprobado que solo hay una grabación útil. La hora es aproximadamente las 3:20 de la tarde de su boda. La ubicación probablemente fue dentro de la suite nupcial o en un rincón muy oculto. Además, estos son algunos registros de entradas y salidas del señor Sterling y la señorita Chloe, y de los pisos específicos a los que accedieron. Según los datos de registro de la señorita Chloe, ella ha reservado habitaciones aquí varias veces durante el último año, alegando reuniones de trabajo. Miré primero las capturas, aunque estaban algo borrosas. Los rostros de Harry y Chloe se reconocían con claridad. La línea temporal se extendía muy atrás. La más antigua era de 9 meses antes. En ese tiempo, Harry me perseguía con fervor. Cada día había mensajes de buenos días y de buenas noches, regalos sorpresa y promesas de que yo era la única con la que quería pasar su vida. Chloe, con la excusa de ayudarme a evaluarlo, estaba en contacto frecuente con Harry, pero siempre lo elogiaba ante mí, diciéndome que valorara a un hombre tan raro y tan bueno. Así que, desde el principio, o quizá incluso desde antes, ya estaban juntos. Los dos disfrutaban del morbo de la aventura y, al mismo tiempo, tramaban cómo desplumar a esta chica estúpida. Sostuve los papeles, con las yemas frías, pero por dentro me ardía un fuego, quemándome por dentro hasta doler. ¿Qué hay en la grabación? Mi voz estaba seca, dolorosamente seca. El señor Davis operó el ordenador en silencio y abrió un archivo de audio. Escuche usted misma. Por favor, intente mantener la calma. Tras un instante de estática, comenzó la grabación. De fondo había ruido. Se oía, a lo lejos, música y voces del salón, pero dos voces claras cortaron el ruido y me perforaron los oídos. Era la voz de Chloe, cargada de triunfo y crueldad calculada. Harry, ya lo tengo listo. Hay dos tipos. Uno es de acción rápida. Una dosis pequeña causará mareo, náuseas y alucinaciones leves. Perfecto para usar de vez en cuando y hacer que los demás, sobre todo ese primo entrometido suyo, crean que está empezando a perder la cabeza. El otro es de uso crónico. Podemos mezclarlo con las vitaminas o con el agua con miel que bebe todos los días. Con el uso prolongado irá dañando su sistema nervioso. Pérdida de memoria, arrebatos emocionales. Al final parecerá que de verdad tiene una enfermedad mental grave. Se me detuvo la respiración. Toda la sangre de mi cuerpo pareció regresar al corazón y congelarse en un bloque de hielo. La caja de medicina en la basura. Lo estaban haciendo de verdad. Luego llegó la voz de Harry, calmada, cruel, como si hablara de un asunto rutinario de negocios. La dosis tiene que controlarse a la perfección. No podemos permitir que muera, al menos no antes de que los activos se transfieran por completo y el proceso de tutela esté listo. Necesitamos que su deterioro parezca natural. Cuando empeore lo suficiente, yo, como su esposo, solicitaré ser su tutor legal. Entonces la disposición de todos los activos será legítima. El fideicomiso de su padre tiene una cláusula sobre qué pasa si la beneficiaria pierde la capacidad mental. Ahí hay mucho margen para maniobrar. Chloe soltó una risita, un sonido que me puso la piel de gallina. No te preocupes. Tengo un pariente lejano que trabaja en un hospital psiquiátrico. Conseguir un certificado de diagnóstico autoritativo no será un problema. Después, cuando tengamos el dinero, si muere en un centro de cuidados o tiene un accidente, eso ya dependerá de nosotros, ¿no? Bien. No puedo esperar al día en que esa mujer molesta deje de estar entre nosotros y todo el dinero sea nuestro. La voz de Harry bajó con una intimidad repugnante. Solo un poco más, cariño. Cuando esto termine, nos casaremos en el extranjero, tendremos hijos y disfrutaremos la vida. La grabación terminó ahí. La habitación quedó en un silencio muerto. Solo podía oír el rechinar de mis dientes y el golpe frenético de mi corazón, como si fuera a atravesarme las costillas. No solo querían mi dinero. Querían destruir mi vida. Querían matarme. La sospecha de la caja de medicina quedaba confirmada. Esa conspiración asesina, tan descarada, era más aterradora que cualquier traición.
Y también apagó por completo el último resto de blandura patética que pudiera quedarme del pasado. Solo quedaba un odio abrasador y una voluntad desesperada de vivir. Señor Davis, no sé cómo conseguí hablar. Cada palabra era como si la exprimieran entre bloques de hielo. Esta grabación y estos registros del hotel, ¿puedo obtener una copia? Y, ¿puede ayudarme a encontrar a María, la empleada de limpieza que encontró el bolígrafo? Quiero darle las gracias en persona, y puede que necesite su ayuda con algo. El señor Davis miró el odio y la determinación que parecían a punto de salírseme por los ojos. Guardó silencio un momento y luego asintió. Señorita Sterling, las copias se gestionarán igual que la última vez. En cuanto a María, hizo una pausa. Ella en realidad conoció a su difunta madre. Levanté la vista, atónita. El señor Davis continuó. Se llama María. Lleva trabajando aquí más de 10 años. Dijo que hace años, cuando su madre aún vivía y venía a menudo al hotel por eventos benéficos, una vez se torció el tobillo. Fue su madre quien organizó que la llevaran al hospital y cubrió sus gastos médicos. Ella siempre lo ha recordado. En su boda, estaba tan feliz de verla como novia. Al día siguiente, cuando encontró el grabador, no le dio importancia. Pero cuando me vio revisando el circuito cerrado de televisión y supo vagamente que podía involucrarte, se volvió cautelosa y me lo entregó directamente. También me dijo que el novio no le parecía un hombre honesto. No dejes que maltraten a esa chica. Está dispuesta a ayudar, pero espera no verse demasiado involucrada. Su situación familiar es humilde. Le da miedo meterse en problemas. Se me llenaron los ojos de lágrimas al instante. Esta vez era por una calidez perdida hacía mucho tiempo, un legado de mi madre. Mamá, ¿eres tú ayudándome desde el cielo? Lo entiendo. Nunca permitiré que María se meta en líos. Lo prometí solemnemente. Con una copia de la grabación, que el señor Davis me envió como archivo cifrado desde su teléfono personal, y fotos de los registros del hotel, salí del hotel. Sentada en el coche, no me fui de inmediato. En su lugar, reproduje la grabación una y otra vez, hasta que cada palabra malvada quedó grabada en mis huesos. El miedo fue cediendo lentamente a una calma férrea y decidida. Querían que yo estuviera enferma. Perfecto. Yo haría de enferma para ellos, pero enferma a mi manera, haciéndoles creer que su plan estaba funcionando mientras les dejaba un rastro de fallos para que cayeran en su propia trampa. Llamé a Alex y le conté lo de la grabación y los últimos descubrimientos. Al otro lado de la línea, mi primo estalló de rabia, casi listo para ir a buscar a Harry y darle una paliza. Yo lo calmé con paciencia. Planeamos los siguientes pasos. Primero, hice que Alex contactara a su amigo abogado para una consulta confidencial sobre la protección de activos prematrimoniales del fideicomiso de mi padre y los aspectos legales relacionados con la tutela. Empezamos a preparar una serie de documentos legales. Al mismo tiempo, trasladé en secreto las escrituras originales de mis bienes, copias del testamento de mi padre y otros documentos vitales a un lugar seguro que Alex organizó. Segundo, empecé a seguirles el juego. Dejé que Harry notara a propósito que últimamente parecía un poco paranoica. Por ejemplo, revisaba repetidamente si las puertas estaban cerradas con llave, o le preguntaba a qué hora llegó a casa un día concreto cuando yo ya lo sabía. Fingía las primeras señales de ansiedad y confusión de memoria. Por fuera, Harry se mostraba preocupado, pero yo veía la mirada cruel, evaluadora, en sus ojos cuando me daba la espalda, como si su plan estuviera funcionando. Entonces, una mañana, después de beberme un vaso de agua tibia supuestamente mezclada con miel calmante que él me dio, de pronto me agarré la cabeza, fingí una mueca de dolor, tosí con fuerza y dejé que el vaso se me resbalara de la mano, estrellándose en el suelo. Cariño, ¿qué pasa? Harry corrió hacia mí. Su voz sonaba ansiosa, pero el destello de algo siniestro en sus ojos no se le escapó a mi vigilancia. Estoy tan mareada, me da vueltas la cabeza. Me apoyé en él, susurrando débilmente, interpretando los primeros efectos secundarios de la droga que la investigación del detective había descrito. Harry, ¿será que estoy demasiado cansada? No he dormido bien y se me olvidan las cosas. Debe ser el agotamiento de la boda.
No has descansado lo suficiente. Harry me ayudó a sentarme en el sofá, con un tono lleno de compasión. No te preocupes. Hoy no vayas a ningún sitio. Descansa en casa. Te haré otro vaso de esa agua con miel. Yo asentí débilmente, cerrando los ojos. Por dentro, me reí con frialdad. Adelante. Ve a echarle más de tus ingredientes especiales. Al mismo tiempo, la noticia de mi enfermedad llegó rápido a Chloe a través de Harry. Ella vino de inmediato a visitarme, fingiendo preocupación, con una cesta de fruta. Tenía la cara llena de inquietud. Lyanna, ¿por qué estás tan pálida? ¿Qué clase de trabajo está haciendo Harry cuidándote? Se sentó junto a mi cama, me tomó la mano y puso una expresión profundamente preocupada. Yo miré su rostro perfectamente maquillado y el júbilo imposible de ocultar en sus ojos. Me dio náuseas. Pero en mi cara me puse una expresión de dependencia y confusión. Chloe, no sé qué me pasa. Me siento tan débil y mareada, y a veces siento como si alguien intentara hacerme daño. ¿Será que estoy pensando demasiado? La expresión de Chloe cambió apenas un instante y luego se puso una cara todavía más preocupada. ¡Ay, Lyanna, qué tonterías! Solo estás estresada. No pienses cosas tan locas. Harry te ama muchísimo. ¿Quién querría hacerte daño? Pero enseguida cambió el tono, bajando la voz. Aunque tu estado me preocupa. Mira, yo conozco a un neurólogo muy bueno, con muchísima reputación. ¿Por qué no te llevo a verlo solo para un chequeo, para que te quedes tranquila? Parecía que el siguiente paso era llevarme al hospital para obtener ese diagnóstico autoritativo. Fingí dudar. ¿Un hospital? Me da un poco de miedo. Además, no es tan grave, ¿verdad? Hazme caso. Es por tu bien. Aunque sea algo pequeño, es mejor detectarlo pronto y tratarlo pronto. Chloe me engatusó con un tono suave, pero con un matiz de fuerza imposible de negar. Está bien, supongo, acepté a regañadientes, ganando tiempo. Pero esperemos un par de días, hasta que me sienta un poco más fuerte. Chloe se fue satisfecha. Yo sabía que ella y Harry ahora se apresurarían para llevarme a ese médico. En otro frente, el detective privado envió nueva información crucial. Había captado fotos de Harry y Chloe reuniéndose en secreto, en un reservado de un restaurante de lujo, con un hombre de mediana edad, aspecto matón. El detective consiguió una foto frontal clara del hombre. Alex usó su red para investigar la imagen. Lo que volvió nos dejó helados a los dos. El hombre era conocido como Vinny Manuso, apodado el Resbaladizo, el jefe de una pequeña empresa de préstamos con licencia que era una tapadera de una banda local especializada en cobros de deuda y resolución de disputas fuera de lo legal. ¿Cómo había acabado Harry metido con él? Una investigación más profunda reveló algo aún más impactante. La empresa de Harry llevaba mucho tiempo hundida en deudas por mala gestión y por sus hábitos de juego. La imagen de joven ejecutivo prometedor que proyectó mientras me cortejaba era una fabricación completa. Se había casado conmigo únicamente para usar mis bienes y tapar sus pérdidas. Era probable que incluso hubiera pedido una suma grande con intereses altísimos a Vinny como capital inicial para construir su identidad falsa. Y Chloe también parecía tener una relación poco clara con Vinny. El detective había captado una foto de ellos con una cercanía demasiado familiar. Probablemente ella no era solo la amante de Harry, sino también la intermediaria que lo conectaba con ese mundo criminal. Ese hallazgo volvió la situación mucho más peligrosa. Ya no era solo una infidelidad y un robo de bienes. Era préstamos de alto interés y crimen organizado. Harry y Chloe no solo me estaban empujando a una zanja. Me estaban empujando por un acantilado. La sensación de peligro llegó al límite. Sabía que estaban a punto de cerrar la red. En cuanto me diagnosticaran, firmara ese poder, o quedara bajo su control con la excusa del tratamiento, esos lobos que me rondaban se lanzarían y me despedazarían. Tenía que contraatacar, y tenía que ser un solo golpe decisivo, sin darles oportunidad de recuperarse. Mientras calculaba cómo usar todas las pruebas que tenía para atraparlos, se presentó la oportunidad perfecta.
Una noche, durante la cena, Harry mencionó con naturalidad: «Cariño, el sábado que viene por la tarde los socios principales del proyecto Blue Wave Energy y algunas figuras importantes que siempre me han apoyado organizan un banquete para celebrar el progreso inicial del proyecto y al mismo tiempo, para conocerte formalmente a ti, la esposa del jefe. Es en el Pinnacle Club. Muy privado, muy prestigioso. Descansa bien estos días, y luego arréglate, vístete elegante y ven conmigo». Vale. El Pinnacle Club. Era uno de los clubes privados más exclusivos y difíciles de reservar de la ciudad. Que Harry eligiera ese lugar para celebrar era, claramente, para presumir de su nueva riqueza y exhibirme a mí como su cajero automático ante sus socios y mentores. Al mismo tiempo, seguramente planeaba presionarme otra vez para que firmara algo allí, o consolidar la impresión de que yo estaba mal y necesitaba que él manejara todo. Lo miré. En sus ojos había una mezcla de cálculo y emoción. Mi corazón estaba helado, pero mi rostro sostuvo una sonrisa débil y dependiente. «Claro, cariño, siempre apoyaré tu carrera. Me prepararé». «Genial», dijo Harry, complacido. «Con toda esa gente importante allí. Un lugar así es perfecto». Y yo pensé, delante de toda esa gente importante, ¿no sería ese el escenario más efectivo para derrumbar su fachada? Un plan de contraataque completo y audaz se formó a toda velocidad en mi mente. Necesitaba ayuda. Necesitaba conectar todas las pruebas. Necesitaba una actuación brillante. Llamé a Alex y le expuse todo mi plan. Alex estaba emocionado y preocupado a la vez. «Lianna, esto es demasiado arriesgado. ¿Y si allí pierdes el control de la situación?» «Alex, ya no nos quedan opciones», dije con calma. «Me están drogando activamente y están metidos con la mafia. Si retrasamos esto un poco más, hasta que estén completamente preparados o yo esté enferma de verdad, no tendremos ninguna posibilidad. Un lugar como el Pinnacle Club es donde estarán más en guardia, pero también es el mejor escenario para exponerlo todo en público. Necesito que hagas algunas cosas por mí». También me reuní en secreto otra vez con el señor Davis y con la bondadosa María. Tras escuchar parte de mi plan, el señor Davis guardó silencio durante mucho tiempo antes de decir: «Señorita Sterling, la ayuda directa que puedo ofrecerle desde el hotel es limitada. Pero la copia completa de respaldo de las grabaciones del circuito cerrado de televisión de su boda, así como los registros de las reuniones clandestinas de Harry y Chloe en nuestro hotel, puedo garantizar su autenticidad y su integridad, y puedo aportar una declaración como director del hotel si es necesario». María, por su parte, estaba dispuesta a ser testigo de cómo encontró el bolígrafo grabador, pero no quería aparecer públicamente. Podía dar una declaración privada ante un abogado o testificar de forma anónima en el tribunal. «Eso es más que suficiente. Gracias a los dos de corazón», dije con sinceridad. La evidencia autorizada del hotel y el testimonio crucial de María serían eslabones vitales en mi cadena de pruebas. Por último, contacté al abogado senior que Alex me presentó, especialista en casos combinados económicos y penales. Tras escuchar con atención mi relato y revisar parte de las pruebas que le aporté, las grabaciones, los registros de transferencias, las fotos, los registros del hotel y demás, el abogado me dijo con expresión grave: «Señorita Sterling, su situación es extremadamente seria. Implica fraude, conspiración para causar daño físico mediante drogación continuada, apropiación ilegal de bienes y posibles vínculos con crimen organizado. Las pruebas que ha reunido son muy fuertes, pero puede que no sean suficientes para una condena inmediata, especialmente en la parte de lesiones, que requiere evidencia física más directa o la propia confesión de ellos. La exposición pública que está planeando es estratégicamente arriesgada. Sin embargo, si logra obtener una prueba sorpresa en el momento, como una confesión bajo presión, o provocar una intervención policial rápida, podría ser el punto de inflexión. Prepararé de inmediato los documentos legales pertinentes, incluida una solicitud de protección de activos, un borrador de orden de alejamiento personal, y me comunicaré discretamente con mis contactos en el departamento de policía para asegurar una respuesta rápida ese día si hiciera falta». Con sus palabras tranquilizadoras, mi plan se volvió más claro. Los días siguientes, seguí interpretando el papel de una esposa con salud mental en deterioro.
Harry se volvió más atento, preguntando constantemente cómo me encontraba, ofreciéndome bebidas con ingredientes añadidos. Y, al mismo tiempo, comenzó a insinuar que el banquete en el Pinnacle Club era extremadamente importante, que asistiría mucha gente influyente. Quería que yo fuera obediente y cooperadora. Incluso sugirió que, por comodidad, firmara algunos documentos antes del banquete. Cada vez yo esquivaba con excusas de mareo, de no poder ver bien las letras o quejándome. Cariño, encárgate tú por mí. Confío en ti. Eso lo ponía nervioso, pero no se atrevía a presionar demasiado, por miedo a que yo colapsara de verdad y me perdiera el banquete. Chloe también empezó a visitarme con más frecuencia, trayendo consejos y preocupación de su experto, insistiendo en que viera al médico. Yo siempre aplazaba, alegando miedo o prometiendo ir después del banquete. En secreto, Alex y yo trabajábamos frenéticamente. Planificamos con meticulosidad cada escenario posible en el banquete y cómo responder. Alex se encargó de coordinarse con el detective privado para que pudiera captar momentos clave ese día, y de conseguir gente fiable para que se hiciera pasar por camareros o invitados. El Pinnacle Club tenía seguridad estricta. Movió muchos hilos. El abogado preparó todos los documentos legales en formato electrónico y en papel, y estableció un canal seguro de comunicación con los agentes correspondientes. Y yo hice una última cosa, la más importante. Fui en secreto a un hospital para un chequeo completo de salud, en especial análisis de sangre y orina, y pedí al médico un certificado indicando que estaba en buen estado de salud y sin diagnóstico de ninguna enfermedad mental. Al mismo tiempo, hice que el médico analizara muestras de las vitaminas y la miel que Harry me estaba dando, que yo había intercambiado a escondidas. Las pruebas preliminares confirmaron la presencia de una sustancia ilícita. Ese informe de laboratorio sería el martillo más directo con el que los derribaría. Todo estaba listo. La noche anterior al banquete, Harry parecía especialmente emocionado. Me abrazó y habló largo rato de sus planes de futuro, de cómo todo mejoraría cuando el proyecto tuviera éxito y los problemas financieros se resolvieran. Me apoyé en él, con los dedos helados, pero con una sonrisa expectante en el rostro. En mi corazón susurré: Harry, Chloe, se les acabaron los buenos días. Mañana es la noche de apertura del Festival de la Destrucción. Lo he preparado especialmente para ustedes. El día del banquete en el Pinnacle Club, empecé a arreglarme antes del anochecer. La mujer del espejo llevaba un vestido de satén blanco perla. El corte era elegante y sobrio, marcando mi figura a la perfección sin resultar ostentoso. Una maquilladora profesional recogió con destreza mi cabello largo, dejando al descubierto un cuello fino. Llevaba unos pequeños pendientes de diamante, una de las pocas piezas que me dejó mi madre. El maquillaje delicado ocultaba la palidez de meses de agotamiento. Un toque de labial rojo intenso iluminaba mi rostro y era una declaración de guerra silenciosa. Harry entró al vestidor. Al verme, se le encendieron los ojos. Se acercó por detrás, me rodeó la cintura con los brazos y apoyó la barbilla en mi hombro, mirando nuestro reflejo en el espejo. Su tono estaba lleno de elogios con un trasfondo de orgullo posesivo. Cariño, estás absolutamente deslumbrante. Esta noche serás la mujer más radiante de la sala. Reprimí el impulso de apartarlo, sonreí suave y un poco débil a nuestro reflejo. Amor, estoy un poco nerviosa. Siento la cabeza todavía un poco nublada. No te pongas nerviosa. Solo es una cena de trabajo, unos socios y mentores importantes. Tú solo tienes que estar a mi lado y sonreír. Me besó la mejilla y luego escrutó mi rostro. Si de verdad no te encuentras bien, podemos irnos pronto, pero esta noche es muy importante. De lo que pase hoy depende la siguiente ronda de financiación del proyecto. Me vas a apoyar, ¿verdad? Ahí estaba, otra vez con la manipulación emocional y la presión. Sí, haré lo que pueda, susurré, bajando la mirada. Tenía los dedos apretados con fuerza. Oculto en el bolsillo fino de mi vestido había un micrograbador diminuto conectado a mi teléfono por Bluetooth, funcionando en silencio. Y, al mismo tiempo, la pulsera aparentemente común en mi muñeca era un dispositivo de alerta de emergencia enlazado directamente con Alex y mi abogado.
Vamos. El chofer nos espera abajo, dijo Harry con orgullo, tomándome de la mano. En el coche de lujo camino al Pinnacle Club, vi las luces de neón de la ciudad deslizarse por la ventana. Mi corazón latía firme y constante. No había el caos que imaginé, solo una determinación fría. Alex y su gente ya deberían estar en posición. El abogado y la policía también estaban listos. La evidencia del señor Davis, la declaración de María, que el abogado ya había preparado, el informe del laboratorio del hospital, las fotos del detective privado y todas las pruebas guardadas en mi móvil. Todo estaba listo. Solo faltaba que yo levantara el telón de ese gran escenario. El Pinnacle Club hacía honor a su nombre. La entrada era discreta, pero el interior era de un lujo impresionante. El salón del banquete estaba en la planta superior, con ventanales de suelo a techo que dominaban media silueta brillante de la ciudad. Ya habían llegado muchos invitados. Hombres con trajes a medida y mujeres con joyas sostenían copas de champán mientras conversaban en voz baja. El ambiente era elegante y exclusivo. Harry me condujo entre la gente, saludando sin parar a conocidos y haciendo presentaciones. Señor Lee, señora Wong, señorita Lowe, les presento a mi esposa, Lyanna. Lyanna, este es el señor Zulafle, de la firma de inversión, un gran contribuyente de nuestro proyecto. Y este es el señor Caml, del Departamento de Planificación Urbana, que siempre ha apoyado las iniciativas de nueva energía. Yo mantuve una sonrisa cortés, saludando a cada uno, interpretando el papel de la obediente y silenciosa señora Sterling. Sentía muchas miradas sobre mí, evaluándome, curiosas, y algunas simplemente admirándome. Harry se recreaba claramente en ese momento de orgullo y exhibición. Su conversación se volvió más animada. Chloe también estaba allí. Llevaba un vestido burdeos, espalda al aire, llamativo, y un maquillaje audaz. Sostenía una copa mientras hablaba con varias personas. Al vernos, se acercó con gracia. Harry, Lyanna, ya llegaron. Se me enganchó del brazo con intimidad, con voz coqueta. Lyanna, estás preciosa esta noche, aunque todavía un poco pálida. ¿No has descansado lo suficiente? Me miraba con preocupación, pero había un destello de triunfo malicioso en sus ojos. Me siento mucho mejor. Gracias por tu preocupación, Chloe, dije, soltando mi brazo con suavidad, fingiendo frotarme la sien. Señor Sterling, señora Sterling, hacen una pareja perfecta. Y la señorita Chloe luce radiante esta noche. Una auténtica pieza clave del equipo del señor Sterling, comentó alguien a nuestro lado con un matiz de coqueteo. Chloe soltó una risita recatada, sus ojos se desviaron hacia Harry. Harry se rió con ganas, levantó su copa en tácita aprobación. Verlos interactuar así, tan abiertamente, delante de mí, me hizo burlarme por dentro. Por fuera, solo bajé la cabeza con timidez. El banquete llegó a su punto medio. El ambiente estaba animado. Harry, como uno de los anfitriones, subió al escenario para dar un breve discurso. Agradeció a los invitados, habló del futuro brillante del proyecto. Sus palabras sonaban seguras y convincentes, y se ganó un aplauso. Al bajar, lo rodeó un grupo de personas en una discusión intensa. Chloe aprovechó la oportunidad para acercarse y llevarme a un rincón más tranquilo junto a los ventanales, entregándome un vaso de zumo. Lyanna, toma un poco de zumo. Sigues sin verte bien. Estaba hablando con la señora Lee. Conoce a un psicólogo excelente que acaba de volver del extranjero. Se especializa en tratar síntomas físicos causados por ansiedad y depresión. ¿Qué te parece si después del banquete te ayudo a pedir cita? Cuanto antes te revisen, antes te sentirás mejor. Ahí estaba otra vez, tan ansiosa por empujarme al pozo de la enfermedad mental. Tomé el vaso, pero no bebí. Solo lo sostuve, mirando las luces de la ciudad. Guardé silencio un momento y luego me giré hacia ella, con una voz tan calmada que la incomodó un poco. Chloe, ¿cuántos años llevamos conociéndonos? Chloe se quedó sorprendida un segundo y luego se rió. Así a ojo, más de 20 años. ¿A qué viene esa pregunta de repente? 20 años, repetí despacio.
Las palabras eran suaves, pero tenían un peso que le endureció la sonrisa. Yo siempre te consideré mi hermana. Confiaba en ti. Te conté todo, incluso cómo conocí a Harry, cómo me cortejó, mis dudas y mis alegrías. Compartí todo contigo. La sonrisa de Chloe casi desapareció. Sus ojos titilaron. Lyanna, ¿qué te pasa? ¿Estás dándole vueltas otra vez? Somos mejores amigas. Claro. Yo solo quiero que seas feliz. Harry es tan bueno contigo. Sí, es muy bueno conmigo, dije con una leve sonrisa. Mi mirada pasó por encima de su hombro hacia Harry, que reía y charlaba no muy lejos, y volvió a su rostro. Mis ojos se afilaron. Tan bueno que conspiró contigo y se revolcó en la suite nupcial el día de nuestra boda. Tan bueno que planeó contigo cómo usar un veneno de acción lenta para volverme loca y quedarse con mis bienes. Tan bueno que está aliado con un prestamista tiburón llamado Vinny, el resbaladizo, para tapar las deudas de su empresa. Chloe, ¿esta es la felicidad que me deseabas? No levanté la voz, pero cada palabra fue como un punzón de hielo clavándose directamente en los oídos de Chloe. El color se le fue del rostro al instante. Las pupilas se le contrajeron, llenas de incredulidad y terror. El vaso casi se le resbaló. Dio un paso atrás por instinto, los labios temblándole. Lyanna. Lyanna, ¿de qué estás hablando? ¿Estás loca? ¿Quién te ha metido esas tonterías? Fue Alex, ¿verdad? A él siempre le gusta crear problemas. Yo di un paso adelante, manteniendo la voz baja, pero con un tono que la hizo estremecerse. ¿Quieres que te recuerde las 3:20 de la tarde del día de nuestra boda, en la suite nupcial? Cada palabra que tú y Harry dijeron sobre los dos tipos de drogas, sobre cómo hacer que yo empeorara naturalmente, cómo conseguir la tutela, cómo encargarse de mí después. ¿Quieres que lo ponga ahora mismo para que lo escuche todo el mundo aquí, desde mi teléfono? Chloe se quedó completamente rígida, como una marioneta a la que le hubieran cortado los hilos. Sus ojos abiertos mostraban un miedo sin límites. De pronto reaccionó y estiró la mano para arrebatarme el teléfono, la voz volviéndose aguda. Lo grabaste. Estabas espiando. Dame el teléfono. Yo la esquivé con facilidad, mirándola con frialdad. ¿Espiando? ¿No fuiste tú quien dejó el bolígrafo grabador entre los cojines del sofá? Ah, y también debería darle las gracias a María, esa empleada tan buena del Sarapina Gran. Al oír bolígrafo grabador y María, el último destello de esperanza en la cara de Chloe se desmoronó. Levantó la mirada de golpe, clavándome un odio casi tangible. Ya no quedaba nada de la mejor amiga dulce. Tú lo sabías desde el principio. Has estado actuando, Lyanna. Nunca imaginé que fueras tan... No puedo creer que yo también sepa actuar tan bien como tú, ¿verdad? Me burlé, señalando el vaso de zumo en mi mano. ¿Qué más cosas me has mezclado en esta copa? ¿Lo mismo que sugeriste mezclar en mi agua con miel la última vez? Chloe respiraba con dificultad, el pecho subiéndole y bajándole, al borde del colapso. De pronto alzó la voz, adoptando un tono lloroso. Lyanna, ¿qué te pasa? ¿Estás alucinando otra vez? Yo te dije que estás muy enferma. Harry, ven rápido. Lyanna no está bien. Su grito atrajo de inmediato la atención de mucha gente cercana. Las conversaciones se apagaron. Decenas de ojos curiosos se giraron hacia nosotras. Harry también lo oyó. Frunció el ceño, dijo algo a la persona a su lado y se acercó. En su rostro apareció una expresión perfectamente cronometrada de preocupación y confusión. ¿Qué pasa, Chloe? Lyanna, ¿qué ocurre? ¿No te encuentras bien? Estiró la mano para sostenerme. Yo di un paso atrás, evitando su contacto. Y, al mismo tiempo, en una voz que solo pudiéramos oír los tres, dije con claridad: Harry, deja de actuar. Las grabaciones, los registros del hotel, el bolígrafo grabador, el informe del laboratorio del hospital y las fotos tuyas con Vinny, lo tengo todo. Se te acabó la fiesta. Los pasos de Harry vacilaron. La preocupación en su cara se congeló y luego se resquebrajó como una máscara rota, dejando ver puro pánico y shock.
Pero él estaba más sereno que Chloe. Sus ojos recorrieron a los curiosos de alrededor. Bajó la voz, amenazante. Lianna, ¿qué crees que estás haciendo? No armes un espectáculo. Sea lo que sea, lo hablamos en casa. ¿En casa? Me reí. Esta vez mi voz sonó un poco más alta, asegurándome de que los de alrededor pudieran oír. Volver a la casa donde estás preparando internarme en un psiquiátrico o volver al nido de amor que tú y Chloe tienen montado. Se oyeron jadeos y murmullos. El salón, antes bullicioso, se fue quedando en silencio, con nosotros tres en el centro. Todos comprendieron que pasaba algo grave. La cara de Harry se puso fea. Dio un paso hacia mí, intentando agarrarme la muñeca, la voz apretada de ira contenida. Lianna, ya basta. Sé que últimamente has estado inestable. Sea cual sea el malentendido, lo resolvemos en privado. No hagas el ridículo aquí. ¿Malentendido? Me zafé de un tirón, saqué el teléfono del bolso y lo levanté en alto. Al mismo tiempo alcé la voz, clara y firme, para que se oyera en la sala que ya estaba en silencio. Señoras y señores, disculpen que interrumpa su velada, pero esta noche debo exponer un fraude. Un fraude planeado meticulosamente por mi esposo, Harrison Sterling, y mi mejor amiga, Chloe, durante al menos un año, con el objetivo de quedarse con mis bienes y con mi vida. La sala estalló en un murmullo. Todas las miradas estaban clavadas en mí, llenas de shock, curiosidad e incredulidad. Los ojos de Harry se enrojecieron. Rugió: Lianna, estás loca. Baja el teléfono. Seguridad. ¿Dónde está seguridad? Chloe también chilló. Está loca. Está teniendo un brote psicótico. Sáquenla de aquí. Pero la seguridad del Pinnacle Club pareció reaccionar con lentitud. Los hombres que Alex había colocado disfrazados de camareros bloqueaban discretamente el paso hacia nosotros. Yo ignoré sus gritos. Toqué la pantalla y reproduje el primer archivo de audio, la grabación de su conversación sobre el plan de drogarme. Ya lo tengo listo. Hay dos tipos. Uno es de acción rápida. El otro es de uso crónico. Cuando empeore lo suficiente, yo, como su esposo, solicitaré ser su tutor legal. La voz cruel de Harry y el tono malicioso de Chloe, amplificados por el altavoz del teléfono, resonaron con claridad en el silencio del salón lujoso. Dios mío, ¿drogas, tutor legal? ¿Intento de asesinato? Esto es. Se oyeron exclamaciones, susurros y discusiones. Todos quedaron atónitos ante esa conversación abiertamente perversa. Las miradas hacia Harry y Chloe pasaron de admiración a shock, asco y miedo. Bajo el foco de innumerables ojos y con la grabación condenatoria sonando, los rostros de Harry y Chloe se quedaron completamente blancos. Harry aún intentó lanzarse para arrebatarme el teléfono, pero un caballero mayor lo interceptó, alguien que llevaba tiempo sin soportar su actitud y conocía algo de los problemas internos de su empresa. Yo cambié de inmediato la pantalla del móvil y la conecté al gran proyector del salón, una instalación que Alex había coordinado de antemano con el personal interno. Al instante, una serie de fotos y capturas de documentos aparecieron ante todos con claridad. Capturas de los registros del Sarapina Gran en distintas fechas. Una imagen de espaldas de Harry y Chloe abrazándose al entrar en una habitación. Las fotos del detective de ellos besándose en un coche, reuniéndose en secreto en un café. La captura de la tarjeta de HC Capital con el cargo de Chloe como directora de inversiones. Los registros de transferencias de la empresa de Harry a la cuenta de la madre de Chloe, el borrador del poder notarial y el acuerdo complementario del proyecto fraudulento que yo fotografié en el despacho de Harry, el informe del laboratorio del hospital mostrando mis suplementos contaminados y, por último, una foto nítida de Vinny reuniéndose con Harry y Chloe en el restaurante, junto con una breve explicación de su historial que Alex había preparado. Cada imagen fue una bofetada brutal en la cara de Harry y Chloe, también, en la de los socios y mentores que acababan de elogiarles. La escena se convirtió en un caos total. Gritos, insultos y preguntas volaban sin parar. Harry, ¿qué demonios es todo esto? Chloe, ¿cómo pudiste? Ese Vinny es un mafioso. Harry,
Estás metido con gente así. ¿Y nuestra inversión? Harry, explícalo. Los ejecutivos impecables y las figuras influyentes ahora estaban pálidos, comprendiendo que podían estar atrapados en un fraude enorme, con pérdidas potenciales y riesgos legales. Miraban a Harry con un odio que podía devorarlo. Harry temblaba. Señaló la pantalla, luego me señaló a mí, tartamudeando. Es falso. Todo es falso. Esto es una trampa. Ella está enferma. Se lo inventó todo. Lo corté con frialdad, sacando un pendrive del bolso. Aquí dentro hay una copia cifrada del respaldo completo del circuito cerrado de mi boda, proporcionado por el señor Davis, y el certificado original de salud y de lucidez mental emitido por el hospital. Hace falta que llame ahora mismo al señor Davis del Sarapina Gran, al abogado que lleva el caso, y al médico que me hizo las pruebas para que venga aquí y se lo explique a todos. Ah, y María, la empleada de limpieza que encontró el bolígrafo grabador crucial, también está dispuesta a testificar. Mis palabras destrozaron por completo la última línea de defensa de Harry y Chloe. La cadena de pruebas era irrefutable. Chloe se puso histérica. Gritó y se lanzó contra Harry, arañándolo y pegándole. Todo es culpa tuya. Todo es culpa tuya. Dijiste que el plan era perfecto. Ahora todo está arruinado. ¿Arruinado? Harry, humillado y fuera de control, esquivó sus golpes y le gritó: «Cállate, idiota. Si no hubieras sido tan imprudente». Los dos, que antes parecían glamorosos y enamorados, se despedazaban en público, mostrando su versión más fea y patética. Justo entonces, las puertas del salón se abrieron de golpe. Entraron varios policías uniformados, acompañados por mi abogado. Mi abogado me hizo un leve gesto de asentimiento. La sala quedó en silencio un instante. El oficial al mando mostró su placa. Sus ojos agudos recorrieron la escena caótica hasta posarse en Harry y Chloe, despeinados y en pánico. Su voz fue solemne. Harrison Sterling. Chloe Parker. Hemos recibido una denuncia y contamos con pruebas relevantes para sospechar que ambos están involucrados en conspiración para cometer fraude, tentativa de agresión, administración ilegal de una sustancia controlada, tentativa de hurto mayor y múltiples delitos graves más. Acompáñennos a comisaría para su investigación. La llegada de la policía fue el golpe final sobre su destino. El rostro de Harry se volvió ceniciento, las piernas le fallaron y casi se desplomó. Chloe soltó un grito desesperado, un lamento desgarrador. Una agente la sujetó. Bajo incontables miradas de desprecio, ira y asco, como si fueran basura ante la misma élite a la que una vez habían anhelado pertenecer, Harry y Chloe fueron esposados y escoltados fuera del Pinnacle Club, el lugar donde habían soñado con triunfar. La celebración de éxito, planeada al milímetro, se convirtió en su juicio público y en su caída. Los vi alejarse hasta que sus figuras desaparecieron tras la puerta. Solo entonces mi espalda, que había permanecido recta, se relajó un poco. La humillación pública había terminado. Pero yo sabía que el castigo legal, la división de bienes y el enorme agujero en mi corazón, completamente traicionado y herido, apenas empezaban. Aún así, esta noche había ganado la primera y más importante batalla. Harry y Chloe, su retribución había comenzado. Yo había sobrevivido y había recuperado el control de mi propia vida. Después de volver de aquella noche impactante en el Pinnacle Club, enfermé gravemente. No fue una enfermedad física, sino mental. La cuerda que llevaba meses tensada, de pronto, se rompió. El odio y la determinación que me habían sostenido parecieron irse arrastrados junto a Harry y Chloe, esposados. Tras derribar todas las fachadas, me desplomé en un cansancio profundo y un entumecimiento vacío. Durante días me encerré en casa, sin querer ver a nadie, sin querer hablar. Comer y beber se volvió mecánico. Alex y su familia se turnaron para cuidarme, me llevaban sopa, se sentaban conmigo en silencio, sin hacer demasiadas preguntas. Sabían que les preocupaba que yo me quebrara. El abogado llamó para actualizarme sobre el progreso inicial del caso. Después de ser detenidos, Harry y Chloe intentaron negarlo todo, pero frente a la montaña de pruebas que la policía les presentó,
especialmente la grabación completa del circuito cerrado de televisión garantizada por el señor Davis, el testimonio de María, los restos de drogas hallados en su casa y algunos documentos fraudulentos que no tuvieron tiempo de destruir. Sus defensas mentales se fueron desmoronando. Empezaron a culparse mutuamente, cada uno acusando al otro de ser el cerebro. Al oír esa noticia, no sentí la satisfacción que imaginaba, solo un alivio profundo. Por las noches, las escenas de traición y cálculo seguían reproduciéndose en mi mente, trayendo un dolor sordo y una decepción amarga. Pero no lloré. Era como si todas mis lágrimas se hubieran derramado aquella noche en el Pinnacle Club. Sabía que no podía seguir así, por quienes me querían y, sobre todo, por mí. La vida tenía que continuar y yo tenía que vivir mejor que antes. Solo así estaría a la altura de la mujer que sobrevivió a todo aquello. Me obligué a levantarme, salir y ver a un psicólogo. El doctor dijo que era una reacción típica de estrés postraumático, que requería tiempo y guía profesional. Cooperé activamente con la terapia y también empecé a intentar cosas para calmarme, como arreglos florales, yoga o simplemente paseo sin rumbo por el parque, sintiendo el sol y el viento. Poco a poco, el peso opresivo en mi pecho empezó a ceder. Mientras tanto, la limpieza en el mundo real avanzó con firmeza dentro del marco legal. Los delitos de los que se sospechaba a Harry y Chloe eran numerosos: fraude, hurto mayor mediante engaño con pretexto de matrimonio, tentativa de agresión, falsificación, y sustratos financieros con la gente de Vinnie, que podían implicar financiación ilegal y blanqueo. La policía siguió el rastro y pronto descubrió la verdadera magnitud de las deudas de la empresa de Harry y el plan para usar mis bienes para tapar el agujero y pagar al tiburón prestamista. Cuando el caso entró en el proceso judicial, el equipo legal que contraté desempeñó un papel crucial. No solo ayudaron a la policía a reunir pruebas, sino que también solicitaron rápidamente protección de activos ante el tribunal, congelando todas las cuentas de Harry, aunque quedaba poco, y las cuentas de Chloe y de su madre, que tenían flujos de dinero sospechosos. Más importante aún, por la grave amenaza contra mi seguridad personal y mi patrimonio, el abogado logró una orden de alejamiento e inició el proceso de divorcio. El divorcio era inevitable. Los crímenes de Harry eran prueba sólida de que la relación matrimonial llevaba tiempo rota por su engaño y su intención maliciosa. El tribunal lo concedió con rapidez. Y como Harry era la parte culpable y un criminal, no solo no tenía derecho a mis bienes prematrimoniales, incluidos el fideicomiso, los inmuebles y las acciones de mi padre, sino que incluso las supuestas inversiones hechas con mi dinero durante nuestra breve convivencia, y el proyecto fraudulento, se consideraron una transferencia maliciosa de bienes matrimoniales y se le ordenó devolver los fondos y pagar daños. En otras palabras, su plan fracasó. Lo perdió todo y terminó con una deuda enorme conmigo, aunque, en su estado actual, era probable que jamás la pagara. El destino de Chloe fue igual de trágico. Como cómplice, su condena no sería más corta que la de Harry. Perdió el trabajo. Su reputación en nuestra comunidad quedó destruida. Sus propios padres, por vergüenza, aparecieron solo una vez en la audiencia inicial y no se les volvió a ver. Oí que su estado emocional en prisión era muy inestable. A veces lloraba diciendo que Harry la engañó y la obligó, y otras me maldecía por arruinarle la vida. Su plan malicioso de hacerme pasar por enferma mental para evadir el castigo se convirtió en la evidencia más directa de su intención perversa, lo que llevó a una sentencia más dura. En cuanto a Vinnie, gracias a las confesiones conjuntas de Harry y Chloe y algunas pistas, la policía ya tenía la red. Su organización criminal también fue desmantelada. Los procesaron por asociación ilícita, préstamos ilegales y cobro violento de deudas. La ley tiene un brazo largo. La ley les dio su castigo. Pero yo entendí que la verdadera retribución era mucho más que sentarse en una celda. Mi abogado me contó que, en una reunión final previa al juicio, cuando Harry supo que enfrentaba una condena de más de 10 años, quizá mucho más, y que además cargaría con deudas enormes, muerte social y una reputación hecha trizas, sin credibilidad al salir, el hombre arrogante que creyó que podía manipular a todos finalmente se quebró. Lloró sin control en el centro de detención, repitiendo una y otra vez: se acabó. Todo se acabó. De Chloe se decía que había aprendido la lección de la manera más dura.
Se veía demacrada y envejecida, muy lejos de la mujer glamorosa que era. Perdieron la libertad, el futuro, la riqueza, la reputación y, para siempre, el derecho a ser personas normales. Ese era el castigo más cruel de todos. Yo no sentí compasión, solo una tristeza amarga. Por codicia y deseo, convirtieron sus vidas en una tragedia completa. Cuando el caso terminó, mi vida empezó a encarrilarse, avanzando en una dirección nueva. Recuperé todo lo que me pertenecía. El fideicomiso de mi padre quedó bien gestionado, con un plan de inversión más estable. La vieja casa familiar que iba a ser remodelada también quedó resuelta. Usé parte de esos fondos, más mis propios ahorros, para comprar un apartamento pequeño pero acogedor en un barrio tranquilo y lleno de vida. Lo decoré a mi gusto. Ese lugar era completamente mío, sin una sola huella de Harry ni del pasado. No elegí seguir siendo una mujer rica sin más. Después de todo, comprendí la importancia de la independencia financiera y personal. La herencia de mi padre era una red de seguridad, pero no lo era todo. Retomé intereses profesionales que había abandonado desde la universidad, inscribiéndome en cursos de gestión empresarial e inversión en arte, aprendiendo poco a poco y enriqueciéndome. Por casualidad, un profesor que conocí en uno de esos cursos valoró mi seriedad y la calma que había encontrado tras la tormenta. Me invitó a unirme a un pequeño proyecto sin fines de lucro que apoyaba a jóvenes artistas locales, donde yo me encargaba de parte de relaciones públicas y planificación. Empecé a entrar en un campo nuevo, lleno de creatividad. Al principio fue duro y había muchísimo que aprender, pero me apasionaba. Sentía que de verdad estaba creando valor, no solo consumiendo o vigilando bienes. Y en ese proceso sentí que iba encontrando lentamente a la verdadera yo, la que había quedado enterrada bajo mentiras y traición. Ya no era la mujer tonta que necesitaba apoyarse en alguien, la que confiaba con demasiada facilidad, la que ponía toda su felicidad en un matrimonio. Aprendí a ser cauta, aprendí a protegerme y me quedó más claro el tipo de vida que quería. Cambió mi mentalidad y también mi mirada sobre el mundo. Ya no me quedaba atrapada en el dolor del pasado, intentaba mirar hacia adelante. Mi relación con Alex y su familia se volvió aún más cercana. Sentí de verdad la fuerza del amor familiar. También agradecí formalmente al señor Davis y a María, dándoles regalos apropiados que no los pusieran en un compromiso. El señor Davis dijo que el hotel recibió reconocimiento de la policía y de la comunidad por su cooperación y por aportar pruebas clave. A él lo ascendieron. María me tomó la mano, con los ojos rojos, y dijo: «Hija, ya pasó. A partir de ahora, solo días buenos. Tu madre en el cielo por fin puede descansar tranquila». «Sí, mamá. Lo logré», dije en mi corazón. Aproximadamente medio año después de que mi vida volviera a encarrilarse, un día de primavera fui a una exposición de arte para buscar artistas adecuados para nuestro proyecto. En un rincón discreto me cautivó un óleo. Representaba una calle antigua después de la lluvia. El pavimento azul oscuro mojado reflejaba la luz del cielo. En una esquina del muro, un pequeño parche de flores silvestres florecía con terquedad. El uso del color era sutil, transmitía decadencia, pero también una esperanza viva. Me quedé delante un largo rato. «Es un cuadro precioso», dijo a mi lado una voz masculina suave. Me giré y vi a un hombre con camisa informal, de aura limpia y elegante, probablemente de poco más de 30 años. Me sonreía, con ojos claros. «Sí, es muy evocador, sobre todo la luz y esa sensación de lo viejo y lo nuevo coexistiendo», asentí, compartiendo mi impresión. Pareció sorprenderle que yo captara la esencia y empezó a hablar conmigo sobre el trasfondo y la técnica del cuadro. En la conversación supe que se llamaba Julian. Era uno de los curadores de la exposición y también un graduado de Bellas Artes que ahora gestionaba muestras y enseñaba en una universidad. Le interesó mucho el proyecto sin fines de lucro en el que yo trabajaba. Intercambiamos contacto, quedando en que podríamos hablar de posibles colaboraciones. Después de eso, nos escribimos de vez en cuando sobre arte y el proyecto, casi siempre por correo o mensajes, tratando temas profesionales o compartiendo información de exposiciones interesantes. Julian era siempre prudente, amable y educado.
Nunca se pasaba de la raya, y eso me hacía sentir muy cómoda. Tiempo después, nuestro proyecto ya estaba listo para organizar una pequeña exposición. Necesitábamos un lugar y orientación profesional. Con cautela, contacté a Julian. Aceptó enseguida ayudar. No solo me dio consejos muy prácticos, sino que también fue personalmente al lugar para ajustar la iluminación y la distribución. Fue profesional y paciente. El día que la exposición terminó con éxito, cenamos algo sencillo juntos. Luego Julian me acompañó a casa. Al llegar al edificio, le di las gracias. Ha sido un placer. Me alegra haber podido ayudar, dijo, de pie bajo una farola. La luz cálida amarilla suavizaba sus rasgos. Me miró y de pronto dijo: «En serio, Lianna, he oído pedazos de tu historia en algunos círculos. Te admiro mucho. Salir de una oscuridad así y seguir siendo tan positiva, ayudando a otros y haciendo lo que amas». Me quedé un poco desconcertada. No esperaba que lo mencionara. Pero en sus ojos no vi lástima ni morbo, solo respeto sincero y aprecio. Eso ya quedó atrás. Sonreí, sintiendo un alivio. Hay que mirar hacia adelante. Sí, sonrió él también, y me tendió una pequeña bolsita de papel delicada. Esto es para ti. No es nada caro. Un cuaderno de bocetos antiguo que encontré cuando estaba dibujando al aire libre hace un tiempo. Me pareció especial y pensé que quizá te gustaría. Lo tomé. Una calidez me subió al pecho, no por el regalo, sino por esa bondad oportuna, libre de segundas intenciones y llena de comprensión. Gracias. Tengo ganas de verlo, dije. No añadió nada más, solo un suave buenas noches, y esperó hasta que yo entrara al edificio antes de irse. Volví a mi pequeño apartamento y abrí el cuaderno. Dentro había bocetos de un pueblito europeo de hacía un siglo, silencioso y distante. Me recosté en el sofá, mirando las luces de la ciudad fuera de mi ventana. Mi corazón estaba muy tranquilo. Incluso había una pizca de alegría que no sentía desde hacía mucho. Supe que mi historia con Julian quizá apenas empezaba, o quizá solo seríamos socios afines. Pero, de cualquier modo, era una relación nueva, sana y reconfortante. Ya no tenía prisa por aferrarme a algo para demostrarme a mí misma. Tampoco tenía miedo de volver a confiar. Yo era una persona independiente y completa, y podía enfrentar a cualquier relación, con ecuanimidad. La noche se hizo tarde. Cerré el cuaderno. En la mesilla de noche estaba una foto familiar de mis padres y yo, de hace años. Toqué el marco con suavidad. Mamá, papá, estoy bien. De verdad. El trauma y la traición no me destruyeron. Al contrario, forjaron a una persona más fuerte, más perspicaz y más agradecida. Recuperé lo que era mío y encontré el camino que de verdad quería caminar. El futuro quizá aún traiga desafíos, pero ya no tengo miedo. Y en cuanto a Harry y Chloe, recibieron su retribución. Mi mundo se despejó, saludando a un nuevo amanecer. El bien trae bien, el mal trae mal. No es que no exista retribución, es que es cuestión de tiempo. Mi tiempo fue para renacer, para soltar, para avanzar ligero, habiéndome quitado de encima todas las cargas del pasado. Mañana la exposición de arte se abriría oficialmente. Y el sol, sin duda, sería maravilloso.